El eco de la música aún retumbaba en sus oídos, pero ya no había luces deslumbrantes ni copas de champán en su mano. Renata, con el vestido desgarrado y el maquillaje corrido, caminaba descalza por las calles de Aguascalientes como si fuera una sombra de lo que había sido minutos antes. La gente la miraba con desprecio, con burla, con esa satisfacción cruel de ver caer a alguien que se creyó intocable. Sus piernas temblaban, no sabía si por el frío de la madrugada o por la humillación que acababa de sufrir. Su nombre había sido escupido por los altavoces en el evento más importante de la Feria de San Marcos, no como la embajadora gloriosa que soñó ser, sino como una mentirosa, una impostora, una cualquiera que se vendió al mejor postor. Las imágenes de los mensajes filtrados, los audios comprometedores, las pruebas de sus engaños se proyectaron frente a todos. Empresarios, políticos, socialites, todos rieron mientras ella intentaba sostenerse en sus tacones, en su dignidad, en lo que fuera que aún no le habían arrebatado. Pero eso ya era el final. Y para entender cómo una hija de feriantes terminó convertida en el escándalo del año, había que volver al principio. Hola, soy Teresa, y te doy la más apasionada bienvenida a Cuentos de Ambición. Aquí descubrirás una historia que encenderá tus emociones, atrapará tu corazón y te hará cuestionar hasta dónde llegarías por tus sueños. Déjate llevar por esta travesía de pasión, traición y destino. Que Dios ilumine tu camino y bendiga a tu familia. Disfruta cada momento y vive este día al máximo. Renata nació entre el aroma del caramelo y el sonido de la algarabía de la Feria de San Marcos. Su infancia fue una mezcla de risas y trabajo duro, ayudando a sus padres a montar los puestos de dulces típicos cada temporada. Desde pequeña, entendió que la feria era más que un simple evento, era un universo con reglas propias, donde los poderosos caminaban por un lado y los humildes se desvivían por servirlos. Y ella, desde el primer momento, supo que no quería pasar su vida del lado de los que servían. Cada abril, mientras su madre arreglaba las vitrinas con merengues y cajetas, Renata observaba a las mujeres de vestidos caros y joyas resplandecientes pasear con altivez por los pasillos de la feria. Se imaginaba a sí misma en esos tacones de diseñador, con hombres poderosos compitiendo por su atención. Pero la realidad la devolvía al suelo de tierra y al mandil sucio de su madre, quien le repetía que la humildad y el trabajo eran lo único que una mujer necesitaba para salir adelante. Pero Renata no quería salir adelante. Quería triunfar. Y la oportunidad llegó una tarde, cuando el destino cruzó su camino con el hombre que cambiaría su vida para siempre, Gerardo Moncada. El aire nocturno estaba impregnado de olor a fritura y algodón de azúcar, un contraste con el hedor a desesperación que se filtraba en la piel de Renata. Caminaba como si el suelo le quemara, como si cada paso la acercara al abismo del que no habría regreso. En su cabeza resonaban las carcajadas, el escarnio, las miradas crueles que la atravesaban como cuchillos afilados. La reina de la feria, la mujer que todos envidiaban, ahora no era más que un espectáculo de vergüenza pública. Los recuerdos se mezclaban con la realidad en su mente nublada. El sonido de los aplausos cuando entró por primera vez a un evento exclusivo. El roce de la seda contra su piel cuando usó su primer vestido de diseñador. La electricidad en su cuerpo cuando sintió los ojos de los hombres más poderosos de Aguascalientes rendidos a sus pies. Había logrado lo que siempre soñó, había burlado las reglas, había sido astuta, irresistible, letal. Y ahora todo estaba reducido a cenizas. Pero la tragedia no ocurre de la nada. Cada historia de gloria tiene su origen, cada caída tiene una ascensión previa. Y la historia de Renata comenzó mucho antes de que su nombre fuera pronunciado con desprecio en los círculos de poder. Desde niña aprendió a leer a la gente como si fueran libros abiertos. Observaba los gestos, los silencios incómodos, las sonrisas fingidas. Sabía cuando un cliente en la feria quería un dulce pero fingía no tener hambre, cuando un hombre miraba a su madre con más interés del necesario, cuando alguien mentía sobre cuánto dinero traía en la bolsa. Su madre decía que tenía un don, pero ella lo veía como una herramienta. Desde pequeña entendió que la vida era un juego y que ganaba quien supiera manipular mejor las piezas. Cada año, la Feria de San Marcos transformaba la ciudad en un paraíso de excesos. La gente bebía, apostaba, gastaba sin medida. Pero entre los puestos de comida y las atracciones de feria, existía otro mundo, uno donde las mujeres no usaban mandiles sino vestidos de seda, donde los hombres no cargaban cajas sino relojes de oro en sus muñecas. Renata quería pertenecer a ese mundo y estaba dispuesta a lo que fuera para lograrlo.
Su padre la miraba con preocupación cuando la encontraba frente al espejo, probándose ropa que no era suya, ensayando sonrisas que no eran auténticas. No entendía de dónde venía esa obsesión por la opulencia, ese desdén por la vida sencilla que él y su esposa le ofrecían. Pero su madre, más dura, más realista, le advertía sin piedad que la belleza no era suficiente, que los hombres ricos jugaban con mujeres como ella y luego las desechaban como basura. Renata se limitaba a sonreír con esa arrogancia juvenil que todavía no conocía la derrota. Esa noche, mientras acomodaba tarros de caramelos en el puesto de su familia, vio a Gerardo Moncada por primera vez. No lo reconoció de inmediato, pero supo al instante que era alguien importante. No era joven ni especialmente atractivo, pero su presencia lo decía todo. Se movía como si la feria le perteneciera, como si todo lo que tocara pudiera volverse oro. Vestía un traje impoluto que desentonaba con el bullicio y la informalidad de los feriantes. Renata notó que las personas a su alrededor lo miraban con respeto, algunos con temor. Y luego, él la miró a ella. No fue una mirada casual, de esas que los hombres lanzan sin pensar. No. Fue un examen minucioso, una evaluación silenciosa que le recorrió la piel como un escalofrío. Renata sostuvo la mirada sin titubear, sintió en el pecho la adrenalina de una oportunidad naciendo en ese preciso instante. Su madre la jaló del brazo con un gesto de advertencia, pero ella ni siquiera parpadeó. Ese hombre tenía lo que ella necesitaba, acceso a un mundo al que nunca podría llegar por su cuenta. Gerardo Moncada sonrió apenas, como si ya hubiera tomado una decisión. Se acercó al puesto y tomó un dulce sin apartar los ojos de ella. Dijo que no recordaba la última vez que había probado algo tan simple y tan auténtico. Renata respondió con la voz dulce pero firme que había practicado tantas veces frente al espejo que en la feria todo sabía mejor, porque cada cosa estaba hecha con pasión. Él rió con suavidad, con ese tipo de risa que oculta algo más profundo. Luego preguntó su nombre. Y Renata, por primera vez en su vida, sintió que estaba a punto de escribir su propio destino. Renata sostuvo la mirada de Gerardo Moncada con una calma que ocultaba el torbellino en su interior. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa de dulces, pero no permitió que él lo notara. Sentía la respiración de su madre a su lado, contenida, como si en cualquier momento fuera a arrancarla de ahí a la fuerza. Pero Renata no se movió. Ese hombre representaba todo lo que siempre había querido y no iba a permitir que la oportunidad se esfumara. Él repitió su nombre en voz baja, como saboreándolo. Dijo que era bonito, que le sonaba a algo elegante. Renata sonrió, y por primera vez en su vida, su propia identidad le pareció valiosa. Él preguntó si siempre trabajaba en la feria, si era parte de su familia. Ella sintió la vergüenza ardiéndole en la garganta antes de responder que sí, pero que no era lo que quería para su futuro. Gerardo la observó con más interés, inclinándose apenas sobre la mesa para reducir la distancia entre ellos. Dijo que le gustaba la gente con ambición, que el mundo era de quienes se atrevían a tomarlo con sus propias manos. Renata sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No había necesidad de palabras directas, entendió que él había leído en su mirada todo lo que ella callaba. Su madre interrumpió con una voz firme, preguntando si quería llevarse algo más o si solo había venido a perder el tiempo con su hija. Gerardo sonrió con esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados a salirse con la suya y dijo que volvería pronto, que le interesaban más cosas de la feria además de los dulces. Renata lo vio alejarse con el corazón latiéndole en las sienes, sintiendo que acababa de abrir una puerta que no tenía marcha atrás. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeño cuarto, repasando cada palabra, cada gesto. Pensó en la feria, en los años viendo pasar a mujeres como la esposa de Gerardo, con sus vestidos impecables y sus labios rojos que no conocían el cansancio de trabajar bajo el sol. Pensó en la sensación de ser invisible cada vez que intentaba caminar por los pasillos exclusivos de los empresarios y los políticos, en cómo sus padres la llamaban caprichosa cuando decía que merecía algo mejor. El día siguiente, Gerardo regresó. Pero no fue solo. Venía con un grupo de hombres vestidos de traje, hablando de contratos, de licitaciones, de negocios que ella no comprendía del todo pero que sonaban a riqueza, a poder. Esta vez no se acercó al puesto. En su lugar, Renata lo vio observándola desde lejos, con una ligera sonrisa, como quien mide la resistencia de una presa antes de dar el primer movimiento. El calor de la tarde era insoportable, pero Renata sintió un escalofrío cuando él alzó su copa en su dirección antes de desaparecer entre la multitud.
Algo dentro de ella supo que ese no era un juego inocente, pero el deseo de ser alguien más, alguien importante, fue más fuerte que cualquier advertencia. Horas después, recibió un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido no dejaba dudas. Una invitación. Un evento exclusivo esa misma noche. Su oportunidad había llegado. Renata sostuvo el teléfono con fuerza, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sus dedos temblaban sobre la pantalla, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que al aceptar esa invitación ya no habría vuelta atrás. El mensaje era simple, directo, sin adornos innecesarios. Un lugar. Una hora. Ninguna otra indicación, como si quien lo enviaba supiera que no hacía falta más. Escuchó la voz de su madre llamándola desde la cocina, hablándole del pedido de jamoncillos que tenían que entregar al día siguiente. Su padre hablaba con unos clientes, riendo, con esa paz absurda de quien nunca ha querido más de lo que la vida le dio. Renata los miró desde la puerta de su cuarto, sintiendo que una barrera invisible la separaba de ellos, como si ya no perteneciera a ese mundo de manos callosas y madrugadas de trabajo. Pensó en la posibilidad de no ir. En quedarse esa noche en casa, en fingir que nada había cambiado. Se imaginó a sí misma dentro de 10 años, con el mismo mandil sucio, con el mismo sudor en la frente, con los mismos sueños muertos en la garganta. Sensionages. No. Ella no había nacido para vender dulces ni para conformarse con la rutina miserable de sus padres. Respiró hondo y escribió una respuesta. Estaré ahí. El reloj parecía avanzar más lento que nunca. Renata revisó su reflejo en el espejo una y otra vez, probándose cada prenda que tenía en su pequeño armario. Nada era lo suficientemente elegante, lo suficientemente sofisticado. Nada se veía como lo que usaban las mujeres en las revistas que hojeaba a escondidas en el mercado. Terminó con un vestido negro ajustado, el único que tenía que podía pasar por caro si nadie lo miraba demasiado de cerca. Cuando salió de casa, su madre le preguntó a dónde iba a esas horas. Ella respondió sin mirarla que había quedado con unas amigas. Su madre chasqueó la lengua y dijo que no regresara tarde, que al día siguiente había mucho trabajo. Renata no respondió. Caminó por las calles oscuras con los tacones resonando en el pavimento, sintiendo que cada paso la alejaba más de su antigua vida. El lugar del evento era un salón exclusivo, uno de esos donde la gente como ella solo entraba para limpiar. Afuera, los coches de lujo brillaban bajo las luces, con choferes esperando a sus dueños. Renata sintió una punzada de inseguridad. No pertenecía ahí. No todavía. Cuando intentó entrar, el guardia la detuvo con una mirada severa, pidiendo su nombre. Renata sintió la humillación treparle por la garganta, como si en su rostro estuviera escrita su pobreza. Pero antes de que pudiera responder, una voz detrás de ella dijo que estaba con él. Era Gerardo Moncada. Renata no supo que la estremeció más, si el tono de autoridad en su voz o la forma en que su mano se posó en la curva de su espalda con la facilidad de quien sabe que todo le pertenece. Él le sonrió con esa calma peligrosa y dijo que esperaba verla ahí, que le gustaban las mujeres decididas. Renata sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. No era solo un elogio, era una prueba. Un aviso de que ya estaba en su juego, de que ahora las reglas las ponía él. Dio un paso al frente. Y entró. El aire dentro del salón era denso, impregnado de perfumes caros y conversaciones en susurros. Renata sintió el peso de las miradas sobre su piel, algunas de curiosidad, otras de juicio, pero ninguna de reconocimiento. Era invisible en ese mundo donde las mujeres tenían apellidos importantes y los hombres medían su valor en propiedades y contactos políticos. Pero no por mucho tiempo. Gerardo Moncada la guió con la mano en su espalda baja, una presión sutil pero firme que le recordaba que él la había traído ahí, que ella estaba en ese lugar porque él lo había permitido. Se detuvieron frente a un grupo de hombres de traje impecable, todos con la misma expresión de superioridad que Gerardo llevaba como una segunda piel. Dijo su nombre con un tono casual, presentándola como una conocida suya que tenía mucho potencial. Renata sintió la incomodidad de los demás, ese tipo de tensión silenciosa que se da cuando alguien ajeno irrumpe en un círculo exclusivo. Uno de ellos, un hombre mayor con barba perfectamente recortada, la recorrió con la mirada de arriba abajo antes de soltar una risa seca y preguntar de dónde había salido. Renata sintió el calor subirle al rostro, pero no se permitió titubear. Sonrió con la misma seguridad que había practicado frente al espejo y respondió que de la misma feria de la que todos estaban sacando dinero. Hubo un instante de silencio y luego una carcajada. No de burla, sino de aprobación.
El hombre mayor dijo que le gustaban las mujeres con carácter, que en ese mundo había demasiadas muñecas de porcelana que no sabían defenderse. Gerardo sonrió, satisfecho, y dijo que por eso la había traído. La noche avanzó entre brindis y conversaciones en las que Renata apenas podía participar. Escuchó nombres que solo había visto en los periódicos, cifras que nunca podría imaginar en su cuenta bancaria, promesas que sonaban a pactos entre dioses y no entre hombres. Y aunque no entendía todo lo que pasaba a su alrededor, entendió lo más importante: no era bienvenida, pero si jugaba bien sus cartas, pronto nadie podría ignorarla. Cuando Gerardo la llevó a la terraza, ella supo que el verdadero juego apenas comenzaba. Él le ofreció una copa y preguntó si le había gustado la noche. Renata sostuvo la mirada y dijo que más de lo que imaginaba. Gerardo se acercó, demasiado, con esa calma depredadora que ponía en cada uno de sus movimientos, y dijo que podía ofrecerle mucho más, pero que en ese mundo todo tenía un precio. Renata sintió el frío de la baranda contra su espalda. No era una pregunta, no era una oferta. Era un aviso, un reto, una invitación al abismo. Cerró los dedos alrededor de la copa y, en lugar de retroceder, sonrió. Dijo que estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario. Gerardo inclinó la cabeza, evaluándola una vez más. Luego rió con suavidad y dijo que le gustaban las mujeres que sabían lo que querían. Esa noche, Renata dejó de ser solo una hija de feriantes y comenzó a convertirse en alguien más. Renata despertó con el perfume de Gerardo Moncada impregnado en su piel. El sol apenas asomaba entre las cortinas pesadas de la suite de hotel donde había pasado la noche, pero la sensación de irrealidad seguía oprimiéndole el pecho. Había cruzado la línea. Ya no era solo una chica ambiciosa con sueños de grandeza, ahora era parte de ese mundo, con todo lo que implicaba. Se incorporó en la cama con lentitud, con el cuerpo aún sensible de la noche anterior, y miró su reflejo en el espejo de la habitación. Sus labios estaban hinchados, su cabello enredado, su piel marcada por las huellas de Gerardo. La Renata de ayer habría sentido culpa. Pero la Renata de hoy solo sentía un vértigo adictivo. Gerardo seguía dormido, respirando con la tranquilidad de un hombre que sabe que siempre gana. Renata lo observó por unos segundos, memorizando la imagen, asegurándose de recordar que ese era su primer peldaño hacia la cima. Se levantó sin hacer ruido y caminó hasta la ventana. Desde ahí, podía ver la ciudad despertando, la feria en su esplendor matutino, los puestos de comida abriéndose, los trabajadores preparando el espectáculo del día. Su mundo anterior seguía ahí, a solo unos metros de distancia, pero ella ya no pertenecía a él. Cuando sintió las manos de Gerardo rodeándole la cintura desde atrás, no se sobresaltó. Su voz sonó ronca y satisfecha cuando le dijo que le gustaba su determinación, que la ambición en una mujer podía ser peligrosa, pero también irresistible. Renata sonrió sin volverse, apoyando la cabeza contra su pecho, dejando que él creyera que tenía el control. Gerardo dijo que la presentaría con la gente correcta, que no bastaba con ser hermosa, había que aprender a moverse en ese mundo. Mencionó nombres que Renata había escuchado en los periódicos, hombres con poder real, no solo en la feria, sino en toda la industria de eventos y espectáculos del país. Ella sintió una emoción ardiente en el pecho. Era su momento. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos, cenas privadas y reuniones exclusivas. Renata aprendió rápido. Aprendió a reír en los momentos adecuados, a cruzar las piernas de la manera en que los hombres desviaban la mirada de la conversación para mirarla a ella, a fingir interés en temas que no le importaban pero que le abrían puertas. Se convirtió en la mujer que todos querían tener cerca, pero que nadie terminaba de confiar del todo. Gerardo la llevó a conocer a doña Camila Urrutia, una de las mujeres más influyentes en la industria de eventos en México. Dueña de medios de comunicación, organizadora de los certámenes más prestigiosos, una mujer que había construido su imperio con astucia y sin escrúpulos. Doña Camila la miró con frialdad antes de preguntar qué hacía ahí. Renata, con la seguridad que ya se le pegaba a la piel como una segunda naturaleza, respondió que estaba aprendiendo. Doña Camila sonrió apenas y dijo que le gustaban las mujeres con hambre. Renata respondió que ella tenía un hambre insaciable. Y así, su ascenso comenzó. Renata se acostumbró rápido al nuevo ritmo de vida. Los restaurantes exclusivos, las joyas que aparecían en su tocador como obsequios silenciosos, los viajes a la Ciudad de México para asistir a eventos donde ella ya no era una espectadora, sino parte del espectáculo.
Aprendió a moverse con gracia entre los empresarios, a sonreír con dulzura mientras escuchaba sus propuestas envueltas en doble sentido, a deslizarse entre conversaciones donde su presencia era un adorno que todos querían exhibir. Gerardo Moncada la mantenía cerca, pero no demasiado. Le daba lujos, la presentaba con gente importante, pero siempre con la advertencia silenciosa de que nada era gratis. No era su pareja, no era su amante exclusiva, era un proyecto en el que invertía, y como todo negocio, esperaba una ganancia. Renata entendió las reglas del juego. Y decidió que no sería solo una pieza más. El verdadero obstáculo llegó cuando las mujeres de ese mundo comenzaron a notar su presencia. No importaba cuánto lujo la rodeara, cuánto Gerardo la protegiera, seguía siendo una intrusa. La miraban con desprecio disfrazado de cortesía, con sonrisas afiladas que ocultaban veneno. La esposa de Gerardo fue la primera en atacarla. No directamente, no con escándalos, sino con la crueldad meticulosa de quien ha jugado ese juego por años. Un comentario en una gala, dicho con la voz dulce y el filo de un cuchillo. Preguntó si Renata extrañaba vender dulces en la feria, si no le resultaba abrumador estar en un mundo tan diferente al suyo. Renata sintió la humillación clavársele en la piel, pero no dejó que se notara. Sonrió con una calma peligrosa y respondió que no, que al contrario, le parecía fascinante descubrir lo parecidos que eran todos los mundos. Dijo que, al final del día, la gente solo busca algo dulce para endulzar sus vidas, y que ella siempre supo cómo dárselo. Hubo risas contenidas. Miradas cómplices entre las mujeres. Renata supo que la guerra no había hecho más que empezar. Los rumores comenzaron poco después. Que no era más que una trepadora, que Gerardo la había recogido de la calle, que su familia seguía vendiendo en los puestos de la feria mientras ella jugaba a ser alguien más. Renata sintió el desprecio en cada evento, en cada gesto sutil de las esposas que la excluían de las conversaciones importantes, en cada invitación que nunca llegó. Pero no iba a rendirse. Se volvió más cuidadosa, más astuta. Se acercó a los hombres correctos, a los que tenían más poder que sus esposas, a los que tomaban las decisiones sin importar los chismes. Cuando doña Camila Urrutia le ofreció trabajo como su asistente personal, Renata supo que había ganado esa batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Renata sentía que el mundo ya le pertenecía, que cada paso que daba la acercaba más al destino que siempre había soñado. Los días de calor abrasador en la feria parecían un recuerdo lejano, como si jamás hubiera sido la hija de unos feriantes que vendían dulces a turistas y locales. Ahora, cada mañana despertaba en sábanas de seda, con regalos caros esperando en su tocador y llamadas de empresarios que le ofrecían cenas en los mejores restaurantes de Aguascalientes. Aprendió a moverse en ese mundo con la astucia de quien sabe que cualquier error podría costarle la posición que tanto le había costado ganar. No se permitía titubeos, no se permitía vulnerabilidad, y mucho menos se permitía perder. Pero lo que nunca imaginó fue que las amenazas más peligrosas no venían de los hombres con los que jugaba, sino de las mujeres que, como ella, sabían que un solo movimiento podía significar la diferencia entre la gloria y el destierro. La relación con Gerardo Moncada empezó a enfriarse de una manera silenciosa pero evidente. Él ya no la miraba con el mismo interés de antes, ya no la presumía en los eventos como su más reciente adquisición. Había nuevas mujeres, nuevos rostros jóvenes con la misma hambre en los ojos que Renata había tenido cuando lo conoció. Lo veía en la forma en que él revisaba su teléfono en su presencia, en las excusas cada vez más frecuentes para no pasar la noche con ella. Pero si él creía que podía desecharla sin consecuencias, estaba equivocado. Renata no se aferró a Gerardo, porque ya había aprendido que en ese mundo no se trataba de depender de un solo hombre, sino de saber elegir al siguiente. Doña Camila Urrutia la observaba con su mirada calculadora, midiendo cada uno de sus movimientos con la paciencia de quien ha visto muchas como ella subir y caer. Un día, en una de las tantas reuniones privadas donde las decisiones realmente importantes se tomaban, le dijo que en ese mundo las mujeres que sobreviven no son las más bellas ni las más jóvenes, sino las que saben cuándo cambiar de bando antes de que el barco se hunda. Renata entendió el mensaje. Si quería seguir ascendiendo, tenía que buscar su próxima jugada. Y entonces apareció Leonardo Cifuentes. No era joven ni particularmente atractivo, pero tenía lo que Renata necesitaba: poder, dinero y una esposa que no sospechaba nada. Al principio, el coqueteo fue sutil, casi inocente, una sonrisa en el momento correcto, una mirada sostenida unos segundos más de lo normal. Leonardo cayó en la trampa con la facilidad de un hombre que llevaba demasiado tiempo casado con una mujer que lo trataba como una simple extensión de sus negocios.
Las llamadas comenzaron de madrugada, primero con excusas de trabajo, después con confesiones que lo hacían sentir especial, único, como si Renata lo viera de una forma en la que nadie más lo hacía. No pasó mucho tiempo antes de que se volvieran amantes, y cada vez que Leonardo le prometía que dejaría a su esposa para estar con ella, Renata sentía que su victoria estaba cada vez más cerca. Pero lo que no entendió fue que su enemiga no era una esposa sumisa y resignada como las demás. La esposa de Leonardo no era una mujer que lloraba por traiciones ni que se derrumbaba ante la idea de un divorcio escandaloso. Era una estratega, una mujer que había construido su matrimonio sobre la base de acuerdos y conveniencias, y que no estaba dispuesta a perder su posición por culpa de una trepadora. Renata nunca vio venir el golpe, nunca sospechó que la cena de gala en la que Leonardo prometió presentarla como su futura esposa sería la trampa perfecta para su caída. Cuando entró al salón con su vestido más caro, con la seguridad de quien está a punto de conquistar su mayor triunfo, no se imaginó que cada mirada en la sala no era de admiración, sino de burla contenida. El golpe fue brutal, calculado, ejecutado con la precisión de un verdugo que sabe exactamente cuándo dar el último corte. En medio de la cena, cuando todos los ojos estaban puestos en ellos, una grabación comenzó a sonar por los altavoces del salón. Al principio, la gente no entendía lo que escuchaba, pero en cuestión de segundos, el murmullo se convirtió en un escándalo imparable. Era la voz de Renata, riéndose, asegurando que Leonardo era un idiota al que tenía en la palma de su mano, que lo usaría para llegar más alto, que no era más que un peón en su juego. La humillación fue inmediata, devastadora, como un incendio que consumía todo a su paso. Leonardo se puso de pie con el rostro desencajado, pero su esposa no le dio tiempo de reaccionar. Con una sonrisa victoriosa, anunció frente a todos que lamentablemente su matrimonio no sobreviviría al escándalo, pero que al menos tenía la satisfacción de demostrar quién era realmente la mujer con la que su esposo se estaba acostando. Renata sintió el vértigo del vacío, la certeza de que su caída había comenzado y que no había nada que pudiera hacer para detenerla. Su nombre se convirtió en un susurro venenoso en cada mesa, en cada mirada de desprecio. Trató de mantener la compostura, de fingir que nada la afectaba, pero cuando salió del salón y escuchó las carcajadas a su espalda, supo que algo dentro de ella se había roto para siempre. Renata sintió el aire caliente de la noche pegársele a la piel cuando salió del salón, pero el sudor frío en su espalda la hacía temblar. Las voces aún resonaban en su cabeza, las risas de burla, los murmullos venenosos que la destrozaban sin necesidad de tocarla. Sus tacones resonaban sobre el mármol, pasos apresurados, torpes, casi desesperados, pero no se detuvo. No podía. La humillación la quemaba por dentro, la vergüenza era un peso que la asfixiaba, que le oprimía el pecho con una brutalidad que jamás había sentido. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos, la rabia hervía en su garganta, la desesperación le llenaba los ojos de lágrimas, pero no iba a llorar, no ahí, no cuando todos todavía la observaban como si fuera un espectáculo patético, un mal chiste contado en el peor momento. Las puertas del hotel se abrieron ante ella como si escupieran su presencia, como si incluso el lugar la rechazara después de lo ocurrido. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, los coches avanzaban, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos con voces mecánicas, los turistas reían sin saber que a pocos metros de ellos una mujer estaba perdiéndolo todo. Renata intentó respirar, llenar sus pulmones de algo más que desesperación, pero todo lo que encontró fue el vacío de su propio fracaso. Pensó en volver al hotel, en enfrentar la situación con la dignidad que aún le quedaba, pero la sola idea de regresar y ver la sonrisa triunfante de la esposa de Leonardo, de escuchar los cuchicheos, de soportar las miradas de desprecio, la hizo sentir que su cuerpo se desplomaría ahí mismo. Se apoyó contra un poste de luz, sus dedos temblaban, su visión estaba borrosa por la furia y el miedo, su mente era un torbellino de pensamientos desordenados. Todo lo que había construido, todo lo que había manipulado, cada movimiento calculado, cada sacrificio, todo se había desmoronado en cuestión de segundos. La voz en el altavoz reproduciendo su traición, la frialdad con la que la esposa de Leonardo la había expuesto, la forma en que él no hizo nada para defenderla, todo se repetía en su mente como un eco insoportable. No tenía a dónde ir. No tenía a quién acudir. Marcó el número de Gerardo Moncada con las manos temblorosas, la desesperación empujándola a buscar un salvavidas en el hombre que la había introducido en ese mundo. La llamada sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente la voz grave y serena de Gerardo respondió al otro lado.
Ella apenas pudo pronunciar su nombre antes de que él la interrumpiera con un suspiro cansado, con esa paciencia de quien ya esperaba la caída. Él dijo que le advirtió que ese mundo no era para cualquiera, que ella había jugado demasiado alto sin calcular las consecuencias. Renata sintió un nudo en la garganta, la impotencia transformándose en súplica cuando le pidió ayuda, cuando le dijo que podía arreglarlo, que podía hacer que todo se olvidara, que solo necesitaba una oportunidad más. Pero la respuesta de Gerardo fue una sentencia inquebrantable. Dijo que ella ya no era un activo, que había perdido su valor, que en ese mundo no había segundas oportunidades para quienes caían en desgracia. Renata sintió la sangre abandonar su rostro, su cuerpo entero se congeló en un segundo de absoluto pánico. Él estaba cortando los lazos con ella, la estaba dejando caer sin siquiera intentar suavizar el golpe. Intentó replicar, intentó decirle que todavía tenía maneras de salir adelante, que podía demostrar que no era una cualquiera, pero la voz de Gerardo fue como un cuchillo final cuando le dijo que ya nadie quería tocar algo que estaba contaminado por el escándalo. La llamada terminó con un clic seco, con un silencio brutal que dejó a Renata paralizada en medio de la acera, con el teléfono aún pegado a su oído como si no pudiera aceptar que la única salida que creía tener acababa de cerrarse para siempre. Las luces de la ciudad parpadeaban, los sonidos de la feria llegaban a lo lejos como un recordatorio cruel de lo que ella una vez despreció. Los aplausos, las risas, las voces emocionadas de la gente que disfrutaba de la festividad sin preocuparse por las traiciones, sin pensar en el precio de la ambición. Renata se giró lentamente hacia la avenida principal y entonces la vio. La feria, el lugar que la vio nacer, que fue su cuna y su cárcel, el sitio del que huyó con tanta desesperación porque pensaba que estaba destinada a algo más. Ahora, en su peor momento, ese era el único lugar al que podía volver. Y supo, con un dolor profundo y desgarrador, que regresar no sería un refugio. Sería su condena. Renata caminó por las calles de Aguascalientes con el alma hecha pedazos, con el eco de su humillación retumbando en cada rincón de su mente, con la certeza dolorosa de que ya no tenía a dónde ir. La feria, esa feria que tanto había despreciado, se erguía frente a ella como un castigo divino, como un recordatorio cruel de que por más alto que hubiera intentado volar, su origen seguía ahí, esperándola con los brazos abiertos para recibirla en su ruina. El suelo de piedra caliente ardía bajo sus pies doloridos, los tacones, antes símbolo de su éxito, ahora eran una tortura, un recordatorio físico de su desgracia. Sus manos temblaban, su vestido, tan elegante unas horas antes, ahora estaba arrugado, con el brillo de su tela opacada por el sudor, por la desesperación, por la miseria que la envolvía como un sudario. La gente la miraba, pero no con la admiración con la que antes la observaban en los eventos exclusivos. Ahora, las miradas estaban llenas de burla, de desprecio, de esa satisfacción morbosa que solo puede sentir quien ve caer a alguien que se creyó intocable. Sus labios temblaban, su garganta ardía con el esfuerzo de contener las lágrimas, pero no podía derrumbarse ahí, no aún, no cuando la feria estaba llena de rostros conocidos, de personas que recordarían quién era ella y que disfrutarían con su desgracia. Avanzó con pasos vacilantes hasta llegar a la zona de los puestos de comida, donde los olores dulces y cálidos de los caramelos y churros recién hechos la golpearon como una bofetada al pasado. Cerró los ojos por un segundo y se obligó a respirar, pero el aire se sentía denso, pesado, cargado de recuerdos que la ahogaban. Su infancia estaba ahí, en esos pasillos llenos de luces de colores, en el sonido de los juegos mecánicos, en las risas de los niños corriendo con globos en la mano. Pero ella ya no era parte de ese mundo, nunca lo fue, porque siempre se sintió ajena, siempre miró más allá, siempre quiso algo más. Pero ahora ya no tenía nada. Cuando vio el puesto de sus padres a lo lejos, algo dentro de ella se rompió aún más. Ahí estaban, igual que siempre, con las manos llenas de azúcar, con la ropa impregnada del olor del caramelo, con las sonrisas cansadas de quienes llevan toda la vida trabajando sin descanso. Su madre acomodaba los dulces en la vitrina con movimientos mecánicos, su padre hablaba con un cliente con esa amabilidad sencilla que Renata nunca entendió. Su corazón latió con fuerza, la vergüenza le quemó la piel. Se quedó de pie, indecisa, con la garganta cerrada por el miedo, porque no sabía si ellos la aceptarían de vuelta o si le cerrarían la puerta como todos los demás. Pero entonces su madre levantó la mirada y la vio. El tiempo se detuvo. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Sus labios se apretaron en una línea dura, su ceño se frunció, sus ojos oscurecieron con un juicio silencioso que le perforó el alma.
Renata sintió el impulso de correr, de desaparecer, de fingir que nunca estuvo ahí, pero sus piernas no respondieron, su cuerpo entero estaba paralizado por el peso del rechazo que ya veía venir. Su madre se quitó el mandil con un movimiento brusco y avanzó hacia ella con pasos firmes, sin titubeos. Renata quiso decir algo, quiso justificarse, quiso explicar, pero cuando su madre estuvo lo suficientemente cerca, lo único que encontró fue el golpe seco de una bofetada que le hizo ladear el rostro. El ardor se extendió por su mejilla, pero no fue el dolor físico lo que la hizo tambalearse, sino el mensaje detrás de ese golpe. No era IRA, no era violencia descontrolada. Era la decepción absoluta, era el castigo que no necesitaba palabras para ser entendido. Con la voz temblorosa de furia contenida, su madre le preguntó si ya se había cansado de jugar a ser alguien que no era, si ya había aprendido la lección de que los ricos nunca aceptarían a una como ella. Renata sintió las lágrimas agolparse en sus ojos, pero su madre no le dio tiempo de responder, porque siguió hablando con la dureza de quien amó demasiado a alguien que no lo merecía. Dijo que ellos la criaron con dignidad, con valores, con trabajo honesto, pero que ella pisoteó todo eso por su ambición, que prefirió venderse a jugar limpio, que humilló a su propia sangre para treparse en un mundo que ahora la escupía como basura. Renata abrió la boca para defenderse, pero su madre la interrumpió con un solo movimiento de la mano. Dijo que ya no tenían una hija, que ella misma se encargó de matar a la niña que criaron cuando los miró con vergüenza, cuando los negó frente a esa gente que la veía como un simple entretenimiento pasajero. Dijo que no se atreviera a pedirles ayuda, porque ellos no ayudarían a alguien que los trató como si fueran la suciedad bajo sus zapatos. Renata sintió que su mundo se hacía añicos. Siempre pensó que, pase lo que pase, su familia sería su último refugio, su última salvación. Pero ahora estaba sola, completamente sola, sin dinero, sin aliados, sin dignidad. Su madre le dio la espalda y regresó al puesto sin siquiera mirarla de nuevo, como si su presencia ya no significara nada. Renata sintió un vacío insoportable en el pecho. Y por primera vez en su vida, supo lo que era estar verdaderamente perdida. Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando su madre le dio la espalda, como si en ese instante el último hilo que la ataba a algo real se rompiera sin remedio. Su respiración se volvió errática, su pecho subía y bajaba con la desesperación de un animal herido. Las luces de la feria parpadeaban a su alrededor, los colores vibrantes que antes le parecían mágicos ahora la ahogaban, la envolvían en una pesadilla de la que no podía despertar. Las risas de los niños, los gritos de los feriantes anunciando sus productos, el sonido de la música de fondo, todo parecía un eco distorsionado, una burla cruel de un mundo que seguía girando mientras ella se desmoronaba. Se quedó ahí, inmóvil, con la mejilla ardiendo por la bofetada de su madre, sintiendo el juicio silencioso de las personas que habían presenciado la escena. La vergüenza se clavó en su piel como espinas afiladas, como si cada par de ojos que la observaba la desnudara, la expusiera como lo que ahora era, una fracasada, una traidora, una mujer que lo perdió todo por una ambición desmedida. Quiso gritar, quiso correr, quiso implorarle a su madre que no la abandonara, que la perdonara, que la dejara empezar de nuevo, pero no pudo. Sus labios se entreabrieron, su garganta quiso formar palabras, pero solo salió un sollozo entrecortado, ahogado, un sonido patético que se perdió entre el bullicio de la feria. Con pasos tambaleantes, empezó a alejarse, sintiendo que cada paso la hundía más en su desgracia. Sus tacones se clavaban en el suelo con torpeza, su vestido ahora parecía un disfraz ridículo en medio de ese ambiente de sencillez y trabajo duro. Se sujetó de un poste para no caer cuando un mareo la golpeó con brutalidad, su estómago estaba revuelto, sus piernas apenas podían sostenerla. El aire le quemaba los pulmones, su cabeza le latía con fuerza, su piel estaba fría a pesar del calor de la noche. Su mente era un torbellino de pensamientos caóticos, de recuerdos que la torturaban, de imágenes de su gloria desmoronándose en cuestión de segundos. Se vio a sí misma en las cenas lujosas, en los eventos exclusivos, rodeada de hombres que la deseaban y mujeres que la envidiaban. Se vio con Gerardo Moncada, con Leonardo Cifuentes, con doña Camila Urrutia, creyendo que estaba en control, que su belleza y su astucia eran suficientes para asegurarle un lugar en ese mundo. Se vio a sí misma mirándose al espejo, ensayando sonrisas, practicando poses, convenciéndose de que jamás volvería a ser la niña de la feria. Y ahora, aquí estaba, de vuelta en el mismo lugar de donde había huido, pero peor. Porque al menos antes tenía a su familia, tenía un hogar al que regresar. Ahora no tenía nada. El sonido de su nombre la sacó de su trance.
Giró la cabeza lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos, y vio a Mariano. El golpe de la realidad fue aún más doloroso que la bofetada de su madre. Mariano estaba de pie a unos metros de ella, con los brazos cruzados, con la mirada oscura, con el rostro endurecido por el rencor. La luz de la feria iluminaba su figura, pero la sombra del desprecio en sus ojos hacía que toda la calidez de su expresión desapareciera. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hacía tanto tiempo que no lo veía, tanto tiempo que lo había ignorado, que lo había tratado como un estorbo en su camino al éxito. Y ahora, en su peor momento, él estaba ahí, como un recordatorio de todo lo que ella había despreciado y dejado atrás. Con la voz baja, firme, llena de una amargura contenida, Mariano le preguntó si al final había valido la pena, si todo lo que hizo, todo lo que destruyó, la había llevado al lugar donde quería estar. Renata sintió un nudo en la garganta, sus labios se separaron en un intento de responder, de justificarse, pero las palabras no salieron. Porque no tenía una respuesta, porque la verdad era demasiado dolorosa para ser pronunciada. Mariano soltó una risa seca, sin humor, con esa crueldad que solo nace de un corazón que alguna vez amó demasiado. Dijo que desde el principio supo que ella no se conformaría con la feria, que siempre quiso más, que siempre miró más allá, pero que jamás pensó que sería capaz de destruirse a sí misma en el proceso. Dijo que la Renata que él conoció, la que compartía sueños con él, la que alguna vez le prometió que encontrarían un futuro juntos, estaba muerta. Y que lo peor de todo es que ella misma fue quien la mató. Renata sintió las lágrimas correr por su rostro sin control. No intentó limpiarlas, no intentó detenerlas. El dolor en su pecho era insoportable, una agonía sofocante que la aplastaba con el peso de su propia realidad. Se aferró a la última pizca de orgullo que le quedaba y le preguntó a Mariano si había venido a burlarse de ella, si disfrutaba verla así, humillada, destrozada, arrastrándose por un poco de compasión. Pero la respuesta de Mariano fue aún peor que la burla. Con una mirada vacía, sin rastro de amor ni de odio, le dijo que no sentía placer en verla así, que en realidad ya no sentía nada. Y con eso, dio media vuelta y se alejó, dejándola sola en medio de la feria, con la certeza absoluta de que incluso el último hombre que la amó ya no existía para ella. Renata cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento, con los hombros sacudidos por un llanto desesperado. No importaba cuántas veces se repitiera que encontraría una manera de salir de esa situación, que aún había opciones, que no estaba acabada. Porque en el fondo, lo sabía. Lo sabía con cada fibra de su ser. Su historia estaba terminando. Y no había nadie que pudiera salvarla. Renata permaneció de rodillas en el suelo, con las lágrimas corriéndole por el rostro sin que hiciera el más mínimo esfuerzo por detenerlas. El polvo de la feria se le adhería a la piel, mezclándose con el sudor frío que la cubría por completo. Sus manos, antes adornadas con anillos caros, ahora estaban vacías, crispadas sobre sus rodillas, temblorosas, sin nada a que aferrarse. Su respiración era errática, entrecortada, como si su propio cuerpo estuviera negándose a aceptar la brutalidad de su derrota. Los murmullos a su alrededor no se hicieron esperar. La gente que pasaba la reconocía, algunos susurraban su nombre con una mezcla de incredulidad y morbo, otros reían entre dientes, disfrutando la ironía de verla así, desplomada en el mismo lugar del que tanto había huido. Algunos niños la miraban con curiosidad antes de ser jalados por sus madres, quienes se alejaban con expresiones de desaprobación. No hacía falta que dijeran nada. Renata sabía lo que pensaban. Sabía que para ellos no era más que una advertencia viviente, una lección cruel sobre lo que pasaba cuando alguien intentaba volar demasiado alto sin recordar de dónde venía. Pero la humillación no terminó ahí. Como si el destino aún tuviera reservado un último golpe, sintió la presencia de doña Camila Urrutia antes de verla. Su perfume fuerte llegó primero, luego el sonido preciso de sus tacones golpeando el suelo con una elegancia cruel. Renata levantó la cabeza lentamente y la vio ahí, imponente, con ese vestido impecable, con la seguridad de quien jamás ha conocido la derrota. La mujer la observó en silencio por unos segundos, sus labios se curvaron apenas en una sonrisa de satisfacción contenida, pero sus ojos, fríos y calculadores, brillaban con un destello de victoria. Con voz pausada y casi condescendiente, doña Camila dijo que era una pena verla en ese estado, pero que en el fondo no era ninguna sorpresa. Dijo que siempre supo que Renata no estaba hecha para ese mundo, que podía fingir, disfrazarse, engañar a los hombres con su belleza y su astucia, pero que al final, la diferencia entre ellas era simple, doña Camila nunca se traicionó a sí misma.
Renata sintió la ira hervirle en las venas, quiso gritarle, quiso decirle que todavía no estaba acabada, que aún podía levantarse, pero la risa baja de la mujer la detuvo en seco. Doña Camila se inclinó apenas, acercándose lo suficiente para que sus palabras fueran solo para Renata. Dijo que en ese mundo no se sobrevive con ambición ciega, que no se trata de ser hermosa o deseable, que los hombres como Gerardo Moncada y Leonardo Cifuentes nunca ven a mujeres como Renata como algo más que un entretenimiento momentáneo. Dijo que la verdadera diferencia entre ellas era que doña Camila nunca dependió de un hombre, nunca apostó su futuro en promesas vacías, nunca confundió poder con deseo. Y que esa era la razón por la que ella seguía en la cima mientras Renata estaba en el suelo, destruida, sin nada. Renata sintió la vergüenza estrangularla, sintió la impotencia revolviéndosele en el estómago como un veneno que la consumía desde adentro. Pero lo peor fue la despedida de doña Camila, su último golpe. Con una última mirada de superioridad, la mujer dijo que esperaba que Renata al menos hubiera aprendido algo de todo esto, porque si no, solo le quedaba seguir cayendo. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejándola ahí, reducida a escombros de lo que alguna vez fue. Renata apretó los dientes con tanta fuerza que sintió un dolor punzante en la mandíbula. No podía quedarse ahí, no podía seguir permitiendo que la humillaran, que la pisotearan como si no valiera nada. Se obligó a levantarse, sus piernas temblaban, pero reunió lo que quedaba de su dignidad y empezó a caminar. No sabía a dónde iba, no tenía un destino claro, solo necesitaba alejarse, huir de esas miradas, de esos susurros, de esa feria que ahora no era más que su propia tumba. Pero entonces, como si la misma vida se encargara de recordarle que su caída aún no había terminado, vio el cartel colgado en el centro de la feria, el que anunciaba a la nueva embajadora del evento. Y ahí, en la enorme fotografía, estaba una mujer que Renata reconoció al instante, una joven hermosa, con un vestido elegante, con una sonrisa que recordaba demasiado a la suya cuando comenzó su ascenso. Y en la parte inferior, el nombre que confirmaba su reemplazo. Renata sintió un vértigo insoportable. Habían borrado su existencia. Todo por lo que luchó, todo lo que sacrificó, todo lo que destruyó, todo había sido reemplazado con una facilidad aterradora. Su rostro ya no estaba en los eventos, su nombre ya no se mencionaba en las reuniones, su presencia había sido erradicada como si nunca hubiera importado. Ella, que creyó que dejaría una huella imborrable, que sería alguien inolvidable, ahora no era más que un mal recuerdo que nadie tenía intención de revivir. El golpe final la dejó sin aliento. Y supo, con una certeza devastadora, que había llegado al final de su historia. Renata siguió caminando sin rumbo, con los ojos clavados en el suelo, con los hombros encorvados por el peso de su propia miseria. La feria, aquella que un día había sido su cárcel y después su pasado olvidado, ahora la devoraba con su indiferencia, con su bullicio que no se detenía por su desgracia, con su gente que ya no la miraba como la mujer deslumbrante que había conquistado el mundo, sino como una sombra insignificante que vagaba sin destino. Sus pasos eran torpes, su cuerpo parecía moverse por inercia, pero su mente no encontraba descanso. Una y otra vez, las imágenes de su ascenso y su caída se mezclaban en su cabeza, como una cinta rota que se repetía sin cesar. Su reflejo en los espejos de los hoteles lujosos, el brillo de las joyas en su piel, las miradas hambrientas de los hombres que la deseaban, los aplausos cuando entraba en los eventos, la sensación intoxicante de saberse poderosa. Pero ahora todo eso se había esfumado, evaporado como un espejismo, y lo único que quedaba era el frío brutal de la realidad. Los murmullos seguían resonando a su alrededor, aunque ya no sabía si eran reales o si solo estaban en su cabeza. La gente seguía con su vida, los vendedores gritaban sus ofertas, los niños corrían con globos de colores, los turistas reían sin saber que a pocos metros de ellos había una mujer al borde del abismo. La humillación le ardía en la piel como fuego, pero lo peor era el vacío. Ese vacío insoportable que la carcomía desde adentro, que la hacía sentir que su existencia ya no tenía sentido. Lo que más temía no era haber caído, sino haberse convertido en nadie. No ser recordada, no haber dejado huella. Porque si no era alguien, entonces, ¿qué le quedaba? Sus pies la llevaron de vuelta a la plaza central de la feria sin que ella lo decidiera. Y cuando levantó la mirada, ahí estaba la imagen que selló su destino. La nueva embajadora de la feria. Su reemplazo. Una mujer joven, bella, con la misma mirada ambiciosa que Renata había tenido alguna vez. El vestido impecable, la sonrisa medida, la pose ensayada. La perfección de quien todavía no ha caído. Renata sintió náuseas.
La visión se volvió borrosa, sus piernas flaquearon. Se tambaleó hasta una de las bancas y se dejó caer, con la respiración agitada, con el pecho a punto de estallar. Nada quedaba de ella. Ni rastro de su nombre, ni de su éxito, ni de la mujer que alguna vez creyó que dominaría ese mundo. La habían reemplazado con la facilidad con la que se cambia un adorno viejo por uno nuevo, como si su existencia nunca hubiera sido importante, como si nunca hubiera importado nada de lo que hizo, de lo que sacrificó, de lo que destruyó. Y entonces lo entendió, con un dolor punzante, brutal, absoluto. No había más futuro para ella. No había segunda oportunidad. No había redención. Sus dedos se crisparon sobre su regazo. Miró a su alrededor, la feria seguía su curso como si su tragedia no significara nada. Y quizás no significaba nada. Quizás todo había sido un delirio, una historia que solo tuvo sentido para ella, porque en el mundo real, ella nunca fue más que una distracción pasajera. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada clavada en el suelo, con la mente hundida en una neblina espesa de desesperanza. No sabía cuánto tiempo pasó así, con el cuerpo tenso, con los labios entreabiertos en un aliento entrecortado, con los ojos fijos en el vacío. Hasta que sintió una presencia frente a ella. Levantó la mirada con lentitud, como si cada movimiento fuera una tortura, y ahí estaba su madre. No había ternura en sus ojos, no había compasión, pero tampoco había odio. Solo una tristeza profunda, una resignación pesada, la mirada de una madre que ve a su hija convertida en algo que nunca imaginó. Su madre suspiró, apretó los labios, cruzó los brazos, y con una voz baja, áspera, rota, le preguntó si ahora entendía. Renata sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Porque sí, entendía. Entendía todo. Su madre la observó por un largo momento, y luego, en el mismo tono seco, sin dulzura, sin falsas promesas, le dijo que la feria necesitaba más gente para limpiar los puestos al final de la noche, que si quería, podía empezar esa misma noche. No le prometió cariño, ni perdón, ni un hogar. No le ofreció volver a ser su hija, porque Renata había roto algo entre ellas que no podía arreglarse con palabras. Pero le ofreció trabajo. La única forma de redención que le quedaba. Renata bajó la mirada, con las lágrimas cayéndole en silencio por el rostro. Su madre esperó unos segundos, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los puestos de dulces. Renata cerró los ojos. Y se puso de pie. Porque ya no tenía otra opción. Porque no quedaba más que aceptar que su historia había terminado. Porque lo único que le quedaba era volver al punto de partida. Y vivir con el peso de saber que todo lo que alguna vez tuvo, lo perdió para siempre. Nuestra historia de hoy llega a su fin, amigos, pero antes de despedirnos, necesito tu ayuda para mantener vivo este ritmo de historias apasionantes. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o simplemente te entretuvo, no dudes en darle like a este vídeo. Es un simple clic, pero para nosotros significa el mundo entero. ¿Quieres más historias como esta? Entonces suscríbete a Cuentos de Ambición y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un vídeo nuevo cada 2 días. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez inspires a alguien a hacer un cambio positivo en su vida. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia tocó más tu corazón. Nos encanta leer tus pensamientos y conectar contigo. Y si estás viendo esto en tu celular, no olvides presionar el botón de hype para mostrar tu entusiasmo y ayudarnos a llegar a más personas con estas historias llenas de pasión y reflexión. Gracias por ser parte de la comunidad de Cuentos de Ambición. Tu apoyo es el latido de este canal, vital y lleno de vida. Ah, y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece ahora en pantalla. Es otra historia impactante que no querrás perderte. Nos vemos en 2 días con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén vivo el ritmo de la pasión y la inspiración, un latido a la vez.